Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, les preparé este video para que puedan ver y repasar la clase de la primera clase. Bueno, comenzamos con el trazado de la bombacha base. Tiene este aspecto. Es una bombacha grande que abarca todo lo que es el abdomen, desde el ombligo aproximadamente hasta debajo de las pompis. Bueno, las medidas que vamos a utilizar son el contorno de cadera, el tiro, la altura de tiro, después la entrepierna y la cintura, pero como medida de referencia únicamente, que nos va a ayudar a determinar si la prenda va a ser apta para el talle, dado que tiene que tener la circunferencia acá, ¿no? La circunferencia de la cintura aproximada, equivalente a esta medida. Bueno, para el talle L por tabla vemos que la medida del contorno de cadera es de 100, la del tiro 27, la entrepierna de 6. La cintura no me acuerdo, pero no importa, después lo vemos. Las medidas del contorno de cadera y todas las medidas que sean contorno en lencería, como trabajamos con telas elastizadas, le vamos a restar un 30%. A todos los contornos los vamos a dividir por 4. O sea que al contorno de cadera vamos a tener que dividirlo por 4 para obtener un cuarto de cadera. Todas las medidas horizontales, o sea, la entrepierna, por ejemplo, después en corpiño vamos a ver la medida de distancia de busto. Todas esas medidas horizontales las vamos a dividir por 2. Las medidas verticales, por ejemplo, la altura de tiro, todas las medidas que sean altura, las vamos a mantener. ¿Esto por qué? Porque vamos a trabajar para el trazado con un cuarto del cuerpo. O sea, vamos a trabajar con medio delantero, por ejemplo. O sea, no sé si se ve acá con este amarillo, pero medio delantero y medio trasero. Que al multiplicarlo, al hacerlo espejado, vamos a obtener una pieza delantera y una pieza de trasero. Bueno, en base a la obtención de las medidas sobre un cuerpo natural, sin hablar de una tabla, como hablamos al principio, vamos a tomar el contorno de cadera teniendo en cuenta la parte más ancha de la parte de abajo del cuerpo. O sea, que con el centímetro nosotros tenemos que rodear el cuerpo a esta altura, como si fuera una rodaja del cuerpo que pase por la parte más grande de la cola, pasando acá por el pubis, ¿no? Así, el contorno. Esa sería la referencia de la altura donde nosotros tenemos que colocar el centímetro sobre la persona. Y ahí vamos a obtener el contorno total de cadera. Después le hacemos las divisiones. Después, para la altura de tiro, que es una medida que se mantiene porque es vertical, vamos a sentar a la persona en una superficie dura. Tiene que ser específicamente dura y alta, ¿no? A la altura de una silla. Puede ser un banco, puede ser una mesa que cuelgue las piernas. Pero la persona tiene que estar apoyando sobre una plataforma. Porque si ponemos un almohadón o un sillón, esto se va a hundir. Entonces nos va a dar una medida engañosa. Vamos a poner una referencia con una cinta
con un cordón, con un elástico, a la altura de la cintura de la persona. Y con la cinta métrica vamos a tomar esta medida, que va desde la cinta que pusieron acá de referencia hasta la base de la tabla. ¿Sí? Con la persona bien derecha, si puede estar apoyada en el piso, con las plantas de los pies bien manteniendo esta rectitud en la columna y en las piernas, vamos a obtener mayor exactitud del tiro de la persona. Que esto, si bien podemos pensar, bueno, es el tiro, de esto va a depender que la bombacha después no se baje cuando uno se sienta y queda la raya al aire, o que se rompa la pieza, que eso es más complicado. Porque al sentarse, esta curvatura hace que la tela ceda, ¿sí? Entonces es necesario que la medida esté bien tomada. Si no pasa con las bombachas, lo que pasa con las bombachas que compramos, que se nos baja. Bueno, a ver, para tomar en cuenta lo del contorno de los cuartos de contorno, ¿no? Acá preparé esto para que lo corte esto. ¿Se ve bien? Muy bien. Vamos a seguir con la referencia del talle L por ahora. El contorno de cadera en talle L es de 100. El cuarto de contorno de cadera es 25. ¿Por qué? Porque dividí esta medida, la dividí en 4. Entonces me da 25. Ahora tengo que calcular el cuarto de cadera menos el 30%. Por ahí nos olvidamos cómo se calcula el 30%, si lo sabemos, bárbaro. Y si no, no hay problema, se refresca la memoria o se aprende. ¿Cómo se calcula el 30%? El 30% o cualquier porcentaje, ¿no? Vamos a colocar en X la medida que tenemos de referencia. En este caso, el contorno de cadera, que es 100. A ese número lo vamos a multiplicar por 30. Y a su vez, a ese resultado lo vamos a dividir por 100. De esa manera vamos a obtener el cuarto de contorno, el 30% del cuarto de contorno de cadera. O sea, 25. Y el 30% de 25 es 7,5. Muy bien. Entonces, el cuarto de cadera menos el 30%. 25 menos el cuarto de cadera, que es el 30% del cuarto de cadera, que es 7,5. O sea que nos queda 17,5. Esta es la medida que vamos a utilizar. Muy bien. Vamos a comenzar con el trazado.